Según datos del Ministerio de Educación, 739 colegios particulares subvencionados se acogieron al proceso de gratuidad. Son 250.000 estudiantes que a partir del año 2016 no deberán desembolsar dinero para poder estudiar, porque esto es noticia. Bien, estamos con Andrés Pérez, director de Continuidad de Estudios Superiores de la Fundación Belén Educa, organización que sumó a sus establecimientos educacionales al proceso de gratuidad. Andrés, muchas gracias por estar junto a nosotros. Hola, ¿qué tal? Andrés, ustedes tienen 12 colegios, 12 establecimientos educacionales, son más de 13.000 alumnos que pertenecen a su organización. ¿Por qué ustedes toman la determinación de acogerse a este proceso de gratuidad? Bueno, la ley básicamente contemplaba tres frentes: el tema lucro, que se prohíbe el lucro, y las fundaciones sin fines de lucro, el tema de la selección, no selección, y Belén Educa no ha seleccionado nunca alumnos, y el tema de la gratuidad, en que tenemos un copago muy bajo de 4.000 pesos por niño, y por tanto económicamente era una gran oportunidad aprovechar eso, además de sumarse a algo que es permitir que los papás puedan escoger el colegio que deseen sin un tema económico de por medio. ¿Cómo fue la respuesta por parte de los apoderados? Te lo pregunto porque el argumento que se daba el año pasado cuando se discutía precisamente esta ley en el Congreso es que los apoderados rechazaban la medida, que había temor de posibles cierres de colegio, y según las cifras del Mineduc, solo 2 colegios cerrarían el próximo año. Sí, a ver, hay que ver esto en el tiempo. Todavía no hemos podido saber esto de primera fuente. Por redes sociales los papás nos han manifestado en general su satisfacción, están contentos, hay un ahorro de dinero en ese sentido, aunque obviamente hay que estar atentos a lo que viene de aquí en adelante. Yo creo que van a estar contentos porque es un dinero que ahora no tienen que desembolsar en mensualidades, y que yo creo que también van a tener la oportunidad de contribuir a los colegios, a sus colegios, al desarrollo de sus hijos, con programas, con clases extraordinarias, con talleres, con apoyo. Por tanto, si quieren invertir dinero van a poder hacerlo en sus hijos. Y por otro lado, insisto, los montos que en general pagaban en nuestros colegios eran montos razonablemente bajos. Entonces, salvo un par de colegios que pagaban en montos más altos, alrededor de 20.000 pesos, había colegios que pagaban 8.000 pesos, 10.000 pesos. No eran montos que me parece que sean relevantes, aunque claramente para una familia vulnerable 10.000 pesos es harto dinero. Por eso también el Ministerio de Educación comienza con este proceso de gratuidad, haciendo que los que pagaban menos de 5.000 pesos automáticamente pasaban a ser gratuitos, y de 5.000 hasta 10.000 promedio, entonces se acogieron a este sistema. Nos falta todavía, ¿no? Hay procesos pendientes. ¿Qué pasa con la transformación de estas organizaciones a corporaciones, fundaciones sin fines de lucro? Eso se supone que tiene que estar listo al 2018. A ver, sin duda. Ahora, una cosa es lo que pagan los papás que pagan mensualidad, pero hoy día en Chile los papás que tienen hijos que son catalogados como prioritarios por la ley SEP, no tenían que pagar antes, y el Estado hacía una subvención adicional, que es la ley SEP, que evitaba que estos papás tuvieran que pagar dinero adicional. Entonces, lo que sucedió hoy día, en nuestro caso, más de la mitad de los papás son de familias vulnerables y no pagaban. Entonces, eso también pasa no solo en nuestros colegios, sino que pasa en muchos colegios. Por tanto, este tema de gratuidad, al margen de los que están con lucro o sin lucro, los colegios con fines de lucro podían adherir a la ley SEP, recibir a niños vulnerables y no cobrarle a sus papás, y el Estado se hacía cargo de una subvención adicional. Eso ha sucedido, y esos colegios también tienen un incentivo a que van a recibir una subvención de gratuidad por el total de los estudiantes, y no le van a cobrar mensualidad solo a los papás que le estaban cobrando mensualidad antes. Eso nos pasa a nosotros con un porcentaje minoritario, pero a la mayoría de los colegios les va a pasar una situación parecida con un mix distinto. Por tanto, creo que todos tienen una oportunidad de mirar eso en el tiempo, y a medida que va subiendo, supongo, el aporte de gratuidad, va a hacer que este monto, si el día 5.000 o 10.000, a los que cobren 20.000 o 30.000 también les convenga en el tiempo. Claro, recordemos que el límite del copago en particular es subvencionado en algo así como 80.000 pesos, ¿no? Y de ahí a que se estime que de aquí al 2018 entonces se pueda obtener la tan esperada gratuidad. Te quería preguntar por la selección. Ustedes decían que en sus colegios, en los de la Fundación Belén Educa, no seleccionaban, y esto también era parte de lo que planteaba la reforma educacional. Según el Ministerio, a partir del próximo año, una región va a empezar a seleccionar, y así paulatinamente en forma gradual. Así es. ¿Cómo ustedes ven eso? ¿De qué forma se las arreglan cuando la demanda es mayor que la oferta que ustedes entregan como colegios? Es un tema, porque al final tiene que haber un criterio para elegir. Hay colegios en que todavía no estamos en capacidad completa, estamos en el 95, 98%, y por tanto todos los niños entran y no hay un proceso de criterio. Claro. En donde hay más demanda por entrar, sobre todo pre-kinder, hay dos criterios fundamentales. El que más se usa es orden de llegada. Los papás que se inscriben primero tienen su cupo, y los demás no. Hemos probado en un colegio una vez en Pudahuel Sur, el San Alberto Hurtado, se probó con tómbola.
pero también genera tensión en los papás. Los papás los ven como algo arbitrario, injusto, es como ir a jugar la lotería, el futuro de sus hijos. Yo espero que a medida que como chilenos vayamos mejorando el sistema completo de calidad, no solo en Belén Educa, no solo en otras redes equivalentes, cuando todo el sistema tenga calidad, los papás no van a tener esta tensión de tengo que elegir, aquí me juego todo, porque este es el colegio de calidad y el del lado no es de calidad. Lo que tenemos que trabajar como chilenos es tener un sistema que todos los colegios ofrezcan proyectos de calidad y donde los matices estén, es porque este proyecto es un tema católico, este es artístico, este es un tema, bueno, de distintos temas. ¿Tú crees que con esta reforma y con esta ley en particular no se afecta la autonomía de los colegios a la hora de continuar con su modelo educativo? Lo que ha indicado la ley y el ministerio es que los proyectos educativos particulares se mantienen tal como están y el ministerio no va a tener ninguna incumbencia en eso. Y por tanto nosotros nos han dado todas las garantías de que el proyecto nuestro de calidad, con una valoración católica, nosotros somos colegios católicos y nos importa ese sello, formar personas integrales, no solo temas cognitivos, se van a poder mantener y los recursos de gratuidad que va a aportar el Estado se van a poder usar en cualquier acción del plan del proyecto educativo. Y por tanto creemos que no solo en nuestro caso, sino en todos los casos, están las garantías razonables. Estamos en un mundo bien de desconfianza en este momento, que todos dudamos, pero yo soy optimista, creo que vamos a poder seguir desplegando estos proyectos y todos van a poder hacerlo. ¿Qué le dirías tú a quienes plantean que esta reforma educacional debería haber comenzado con la educación pública, con la educación municipal, en vez de con la particular subvencionada? Estoy de acuerdo con eso, creo que debió haber partido por ahí. Pero al margen de eso, la ministra anunció que quería apurar la discusión de carrera docente, que es un proyecto sí, se le da suma urgencia. Y tenemos como Chile que reconocer a los docentes, reconocerlos con mejores remuneraciones, darle oportunidad de tener mejores docentes, y luego iba a meter del tema municipal. Yo creo que es esencial, hay que hacerlo, y por tanto, sí, yo lo habría hecho al revés, pero creo que lo importante es que como chilenos hagamos todos los temas, no es un solo tema. Aquí no se va a resolver la educación con el tema de desmunicipalización, se va a resolver con mejorar la carrera docente y darle la prioridad a los docentes, con el tema de desmunicipalización por el mundo público, con temas como este de la ley de inclusión, como el tema de financiamiento de la educación superior. Es un conjunto es un sistema y por tanto hay que arreglarlo estratégicamente como un sistema. Muy bien, pues Andrés, te agradecemos enormemente por estar junto a nosotros, por compartir la experiencia de ustedes frente a esta reforma educacional que ya está caminando. Te agradecemos. Okay, muchas gracias. Que esté muy bien. Chao. Pausa comercial, volvemos enseguida con más de estas noticias. Quédese. Algo y uno puede negociar en un banco, algo así, no sé. ¿No manejo el sistema de cuota? No, porque no meto en esas cosas, no. Cerca del 80% de los adultos mayores no saben lo que es endeudarse y el 56% desconoce lo que es un producto financiero. Cifras entregadas por el CERNAC y el Servicio Nacional del Adulto Mayor que dan cuenta de cierto desconocimiento por parte de las personas mayores a la hora de tomar un crédito o comprar en cuotas. Conversamos de este tema con Rayén Inglés, directora del CENAMA. Muchas gracias, directora, por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes. ¿Es preocupante lo que ocurre con nuestros adultos mayores, tomando en consideración las cifras que dábamos a conocer al inicio? Casi el 80% no da una respuesta correcta cuando se le pregunta por endeudamiento. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, yo creo, la primera gráfica es reconocer que esta es nuestra realidad. Las personas mayores hoy día concentran 8 años en promedio de escolaridad y ese es un fundamento que tiene que ver también con las decisiones que toman y las capacidades que desarrollan. Desde este punto de vista, las personas mayores, al tener menor escolaridad, obviamente que tienen menor acceso a la información, menor manejo también de las tecnologías. Además de eso, si nosotros consideramos también el sistema de pensiones, tienen menor capacidad de ahorro, por lo tanto, cierto, el ahorro no está dentro de sus prioridades y además de eso no conocen el lenguaje financiero y tampoco los conceptos vinculados al mundo financiero. ¿Aceptan entonces los adultos mayores, Rayén, la postura o la oferta más fácil, más cotidiana que el que llega a las cajas de compensaciones, a los centros de pago de las pensiones para ofrecer un crédito y como ven que es fácil y que es expedito hacer el trámite, pues bien lo toman ahí? Las características de las personas mayores en general los hace mucho más vulnerables. Nosotros tenemos que reconocer que estamos frente a un consumidor vulnerable y desde este punto de vista nosotros tenemos que fortalecer las competencias de los adultos mayores respecto del lenguaje financiero, por ejemplo. Además de eso tenemos que generar modelos distintos como los talleres que hoy día nosotros anunciamos con el director del CERNAC respecto de cómo nosotros enfrentamos esta situación más allá de los datos y además de eso tenemos que instalar a
las personas mayores como sujetos de derecho en el contexto del mercado, capaces de exigir sus derechos y capaces además de incorporarse a un modelo donde ellos son los protagonistas. No tenemos que olvidar que hoy día 2.885.000 personas son adultas mayores, lo que significa básicamente de que son un potencial dentro del mundo del consumo, pero además son consumidores reales. Por Directora, lo tanto, ese no es un tema menor. Usted mencionaba ciertos cursos que van a dictar el CERNAC junto con el SENAMA, los adultos mayores, precisamente sobre educación financiera, porque los datos también preocupan. 1 de cada 20 adultos mayores declara haber participado en este tipo de charlas. De ahí me imagino la iniciativa a tratar de expandirlos lo más posible y poder informar sobre las distintas entidades financieras, los productos que ofrecen, la forma de comprar, etcétera, ¿no? Efectivamente, el objetivo que tiene el gobierno al generar este tipo de estudio es precisamente tomar mejores decisiones, y estas mejores decisiones tienen que ver con cómo somos capaces de actuar con pertinencia, reconociendo las características de las personas mayores, pero por sobre todo asumiendo que son un capital social activo, que las personas mayores pueden aprender, que nosotros tenemos que buscar las condiciones para innovando desde el punto de vista de la acción social para que las personas mayores puedan introducirse en este escenario, puedan defender sus derechos, puedan reclamar sus derechos, y además de eso estamos fortaleciendo la creación de las asociaciones de personas mayores, de las asociaciones de consumidores de personas mayores. Tenemos 4 regiones que ya los tienen, de tal manera, cierto, que esto también facilita y se genera una nueva instancia donde los talleres de CERNAC y SENAMA respecto a la educación financiera son un elemento puesto a disposición, pero además las propias personas mayores son protagonistas de este envejecimiento que además los reconoce como sujeto de derecho. Estamos a 1 de septiembre, comenzando el mes de la patria, y son muchos los chilenos los que quieren celebrar, por supuesto, estas fiestas. Los adultos mayores también, por supuesto, y muchos de ellos se tienen que endeudar. El aguinaldo es de 17.000 y 140.000 pesos para los pensionados. Por lo tanto, claro, hay una relación ahí entre lo que se entrega por aguinaldo y la posibilidad de endeudarse, las cifras que se manejan al respecto. Bueno, lo principal es señalar que por los bajos ingresos hoy día las personas mayores no son sujetos de crédito, y este elemento no es un tema menor dentro del punto de vista también de las oportunidades que tienen las personas mayores. En ese sentido, nosotros hoy día llamamos a las personas mayores a cotizar. ¿Hasta qué en primer edad es lugar recomendable o se puede considerar una persona para entregarle un crédito? Nosotros decimos que las personas mayores son autónomas y mientras tengan la capacidad de tomar sus propias decisiones, siempre se les debe respetar. Entonces, por lo tanto, en el marco de los derechos humanos que nosotros promovemos de las personas mayores, uno de los principales desafíos es cómo nosotros instalamos en una sociedad que los ha segregado un contexto de autonomía, de participación y de derecho. Por lo tanto, lo que hacemos hoy día con el CERNAC, dar el puntapié inicial en materia de reconocer y visibilizar a las personas mayores como consumidores, ¿cierto? Pero además de eso, con una estrategia y una acción pública del gobierno de la presidenta Bachelet respecto de cómo abordar y de cómo apoyar. Es por eso también que nosotros hacemos un llamado a las empresas, ¿cierto? Al mercado en general, a informar a este grupo etario, entendiendo que son un nicho significativo de consumidores, pero además de eso, informar con pertinencia, los precios con letras grandes, por ejemplo, ¿cierto? Pero además a los adultos mayores, apropiarse de este contexto, llamarlos también a cotizar. Uno de los elementos fundamentales que hablaba hoy el director de CERNAC tiene que ver precisamente con cómo los adultos mayores no cotizan, y precisamente en el cotizar puede estar la diferencia de una decisión en el ámbito financiero. Y estos cursos que se van a comenzar a dictar sobre finanzas y endeudamientos para los adultos mayores en distintas regiones, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Higgins, Biobío y Los Lagos, van en esa línea, ¿no? En entregar la información necesaria para que así el adulto mayor con un conocimiento más acabado pueda tomar una buena decisión. ¿De qué manera se pueden informar sobre estos cursos los adultos mayores? Lo primero, cierto, que es una alianza estratégica del gobierno de Chile entre 2 instituciones, CERNAC y SENAMA, por lo tanto pueden ingresar directamente a las páginas web o ir presencialmente a cada una de las regiones donde nosotros tenemos la oficina. Pero además de eso, esta estrategia se basa en la participación de los adultos mayores, reconociendo sobre todo el Consejo Asesor de Mayores que está presente en cada región. Por lo tanto, es el gobierno el que se acerca a las personas mayores y entrega este taller con pertinencia también para la formación de competencia en el ámbito, ¿cierto?, de la educación financiera, reconociendo además un detalle que es muy importante. Uno de los elementos que sí los adultos mayores tienen, y muy particularmente las mujeres, es la planificación de su presupuesto. Y este no es un detalle menor, obviamente que tiene que ver con una buena práctica que se pudiera potenciar y que pudiera servir de base para entrar a este contexto.
Muy bien, pues directora, le agradecemos enormemente por estar junto a nosotros, por entregarnos todas estas recomendaciones y estaremos atentos entonces a la realización de talleres que podrían beneficiar por lo menos a 9.000 personas y 12.000 en los próximos meses. Así es, va a ser una tarea intensa, pero muy significativa para las personas mayores. Gracias, directora, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Vamos a hacer pausa, pero antes un consejo: disfruta de mucho más gigas con Claro. Todos los planes Pro de Claro vienen con el doble de gigas. Pórtate ahora al plan Pro 8 gigas y llévate un Sony Xperia M4. Además, puedes usar Facebook, Twitter y chat de WhatsApp sin gastar tus gigas. El doble de gigas con Claro es posible. Pausa comercial y volvemos. ¿Qué es? Estimado Patricio, de acuerdo a lo conversado, te envío el listado de candidatos y candidatas. Así comenzaba el mail que el senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi, enviaba al exgerente de SQM, Patricio Contese, solicitando dinero para el financiamiento de 32 candidatos. Correo que es reconocido por el parlamentario, aclarando que todo está pegado a la ley. Reacción inmediata por parte de los involucrados, que rechazan cualquier tipo de apoyo político. Nos acompaña el diputado de la región de Tarapacá, Hugo Gutiérrez. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por conversar con Esto es Noticia. Gracias a usted, Gabriela. Diputado, primero, ¿qué le pareció la respuesta del senador Fulvio Rossi frente a este correo cuando él dice que las solicitudes de dinero están apegadas a la ley? Bueno, primero que todo decir que acá hay un reconocimiento explícito, directo de parte de Rossi, de su cercanía con aquel entonces gerente de SQM. Hay que recordar que él siempre negó cualquier tipo de vínculo o relación con esta empresa y ahora estamos sabiendo que efectivamente ya habían conversado en reiteradas ocasiones, tanto así que se habían mandado hasta correo electrónico. Y creo que la argumentación de Rossi es una argumentación engañosa, porque en buena cuenta se ampara en un aporte reservado. Hay que recordar que justamente una de las indicaciones que hice a un proyecto que aún se discute en el Parlamento sobre transparencia y fortalecimiento de la democracia, que lo que yo buscaba era justamente que estos aportes reservados fuesen conocidos, que la población, que la ciudadanía, la sociedad chilena conociese la existencia de quienes son los que recibieron aporte y de qué empresas lo recibieron. Diputado, Ahora, pero en este caso, disculpe, en este caso en particular, ¿se puede hablar de un aporte reservado cuando existe el nombre y el apellido de la persona que entregaría estos recursos? ¿Sería reservado entonces para los candidatos que en teoría iban a recibir estas platas? Efectivamente, lo que está diciendo y argumentando Rossi, que por supuesto es un argumento falaz, está diciendo, bueno, yo y ustedes, es decir, yo, senador, y ustedes, Soquimich, íbamos a ver quiénes iban a ser los favorecidos por los dineros que ustedes le iban a aportar a cada una de estas campañas electorales, ya sea a concejales o alcaldes. Esto era un tema entre ustedes y nosotros eventualmente, y ustedes iban a hacerle los aportes y nadie más iba a saber. Lo que por supuesto es una falsedad, es falaz, es engañoso, porque es obvio que después este senador se lo iba a recordar permanentemente a todos aquellos beneficiados por estos aportes de SQM y que eventualmente hubiesen sido elegidos ya sea como concejales o como alcaldes, ya sea para alguno para cualquier tipo de prebenda. Pero lo grave es que él en buena cuenta actúa como una especie de instrumento de estas empresas para trasladar recursos económicos a una serie de personas que él detalla como que son los eventuales favorecidos, porque algunos de ellos han negado que le hayan pedido a Rossi que hiciera algún tipo de gestión con SQM para conseguirle recursos. Sobre eso queríamos profundizar, diputado Gutiérrez. Vamos a revisar las declaraciones que dio el diputado Rocaful, precisamente uno de los que aparecen en esta lista de 32 candidatos a los que se les habría entregado algún tipo de financiamiento, y después comentamos esta respuesta. En mis campañas políticas jamás, de los jamases, le he pedido un peso a un señor que no conozco, que no tenía idea quién es, y menos Soquimich, que no pertenece a mi región. Y si tengo que ir a los tribunales de justicia también para limpiar mi nombre, también lo voy a hacer. Eso me parece indignante, sucio, asqueroso lo que hizo el senador Rossi con mi nombre. Diputado, el diputado Rocaful y otros más, el alcalde de Guara, el concejal de Guara, la actual directora del FOSIS de Iquique, niegan haber recibido platas por parte de SQM para sus campañas. ¿Qué habría pasado entonces con estos dineros, diputado? Mire, yo les creo. Es decir, si usted me pregunta si a Rocaful le creo, si al alcalde de Guara le creo, por supuesto yo sí creo que efectivamente ellos nunca le solicitaron a
que Rossi hiciera algún tipo de gestión en favor de obtener recursos financieros para sus campañas electorales. Creo que, pero yo he examinado el listado, conozco casi a todos los que están en ese listado y puedo decir que gran parte de ellos cuentan con los favorecimientos de Rossi, son personas cercanas a Rossi, son candidatos que han sido llevados por el senador Rossi, en consecuencia no me cabe la menor duda que muchos de ellos no van a poder desconocer que Rossi les consiguió financiamiento para sus campañas electorales. Y sí les creo, por supuesto, a estas personas que usted ha mencionado, porque yo creo que ellos también se han comunicado conmigo para decirme con claridad que ellos nunca le pidieron al senador Rossi que hiciera gestión por ellos para conseguirle recursos, pero créame que del 100%, el 90% son personas que sin duda fueron favorecidas por Rossi. Diputado, ¿qué le parece o qué opinión usted tiene del senador Fulvio Rossi frente a todo lo que está ocurriendo? Además, agregando que a través de esta declaración es la última que hace porque él se encuentra con licencia médica y no se va a referir más al tema. Mire, yo creo que él ha pervertido la política, tanto regional como nacional. Yo creo que lo que hoy día se está denunciando con respecto a 2 regiones en particulares, son 15 regiones, pero esto ocurre en 2 regiones, Arica, Parinacota y la región de Tarapacá, donde Rossi canalizaba recursos de la empresa SQM, la empresa de un yerno de un dictador, que nada menos él es militante del Partido Socialista y recurría justamente a una empresa que tiene este origen espurio, de empresa que un dictador le traspasó a su yerno. Eso ya me parece reprochable, pero sin duda esto que está haciendo Rossi es coaptar la política para ponerla a disposición de las empresas privadas de la región, de estas 2 regiones, principalmente de las empresas mineras, SQM es una no metálica, y también de las empresas pesqueras. Es decir, ellos coaptan la política, él es un instrumento de las empresas privadas de las regiones de Arica, Parinacota y de Iquique, de Tarapacá, para ponerla a disposición de los requerimientos y necesidades de la empresa privada. Yo creo que eso es nefasto, es la demostración más palpable del dinero en la política. Usted dijo hace algún rato que el senador Fulvio Rossi era un sinvergüenza. ¿Usted reafirma esos dichos? No, yo lo he dicho en todos lados. Rossi es lo peor de la política, él representa lo peor, es sin duda un sinvergüenza que no escatima en nada, no tiene ninguna moral ni una ética de él como socialista ir a pedirle recursos financieros, económicos para la élite política de Arica, Parinacota, de Tarapacá, para en buena cuenta entregarle toda esta élite política a disposición de las empresas mineras para que las empresas mineras puedan hacer y deshacer en nuestras regiones. Eso es lo peor, porque al final del día es entregarle la política a las empresas privadas. Diputado, bueno, estamos viendo en imágenes el famoso correo electrónico que él habría enviado a Patricio Contese y ¿está solo el senador Fulvio Rossi? Nos queda muy poquito tiempo. La senadora Isabel Allende dijo que lamentaba este tipo de prácticas. El expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, también se fue por la misma línea. Bueno, yo creo que es muy lamentable, yo no culpo al Partido Socialista. Yo creo que aquí son prácticas de este senador Fulvio Rossi, que dice relación con ponerse a disposición del dinero. Él lo que hace eso, él pone la política a disposición del dinero. Él es lo peor que puede haber en la política, justamente porque en definitiva no está a disposición o no se pone a servicio a la gente, sino que él se pone a disposición del capital transnacional, de las mineras. Muy bien, pues diputado, le agradecemos por el contacto, que esté muy bien, buenas noches. Buenas noches. El diputado del Partido Comunista conversando con Esto es Noticia. Tenemos un consejo, pon atención, si estás cocinando algo a esta hora, te aconsejo que cuando termines limpies y revises los quemadores de tu cocina. ¿Para qué, te preguntarás? Porque si están sucios demora más la cocción y por ende se gasta mucho más. Y además ahorras en tus cuentas a fin de mes. Porque cuando usas bien la energía, ganas tú y ganamos todos. Descubre cómo hacerlo en minenergia.cl, Ministerio de Energía, Gobierno de Chile. Pausa comercial, quédese con nosotros. Enseguida volvemos con más de Esto es Noticia. Reclaman no ser considerados como uno de los gremios importantes de la salud en Chile. Este martes los dentistas y químicos farmacéuticos iniciaron una movilización de advertencia y llegaron hasta el MinSal. Reclaman falta de reconocimiento y serios problemas para atender a los pacientes. ¿Cuánto se demora una persona en obtener una hora para ir al dentista en el sector público? Se lo preguntamos al doctor Jaime Acuña, presidente nacional del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por acompañarnos.
chilenos. Y muchas gracias por la invitación. ¿Qué tan crítica es la situación en el sector público en cuanto a la salud dental de los chilenos? Quiero partir con eso para después irnos ya al tema de sus reivindicaciones como gremio también. Enmarquémonos en lo que está pasando en los ciudadanos chilenos. Existe una deuda histórica hacia la odontología, hacia la salud bucal de los chilenos, reflejado por años en todos los gobiernos, por lo tanto no quiero encauzar mi crítica solo a este gobierno o a este ministerio. Y eso se refleja en proporción mayoritaria de gente sin dientes, proporción mayoritaria de gente sin poder rehabilitarse, sin poder reír y sin poder llevar una vida digna. Esa es la realidad. ¿Las listas de 70%, esperas 80%. para las consultas dentales son mayores que las listas de espera para las consultas médicas? Proporcionalmente sí. En este minuto, según los datos oficiales del Ministerio de Salud, 1.600.000 personas están en lista de espera para consulta, de las cuales 350.000 son odontológicas. Pero lo que no se dice es que la dotación de los dentistas equivale solamente al 15% del total de la dotación nacional. O sea, el 80% de la dotación médica tiene que responder por 1.200.000 consultas. El 15% de la dotación tiene que responder por 350.000 consultas. Proporcionalmente en este minuto, para el Ministerio de Salud hay más déficit de especialistas y horas odontológicas que médicas. Y no quiero con eso hacer un enfrentamiento entre dos profesiones. Lo que yo le estoy pidiendo al Ministerio de Salud que sinceremos las cifras y generemos una política pública que vaya en beneficio de los chilenos en su integralidad. ¿Cuánto se demora una persona en obtener una hora para ir al dentista, para ser atendido? Te podría dar cualquier número, porque cualquier número va a ser real desde meses, semanas y años. Pero sabes que lo más grave es que hay quizás, y ahí sí me puedo diferenciar quizás de las consultas médicas porque de repente tienen mayor sensibilidad, vivimos en un país donde existe un daño bucal que hace que muchos ciudadanos chilenos, especialmente pobres, ni siquiera pidan la hora. Asumen su daño bucal. O sea, hay una población silenciosa, podríamos decir, que ni siquiera pide una hora para ir al dentista y tiene problemas severos. Absolutamente. Si tú te acercas a la clase media, baja y pobre de este país, a los chilenos necesitados, tú te vas a dar cuenta que su salud bucal no es correcta. Pero ese chileno vive con ese daño bucal. Entonces lo asume como propio. No va a buscar la atención. O sea, tiene tan asumido su daño, mira lo macabro del comentario, tiene tan asumido su daño y su enfermedad que es capaz de vivir con esa enfermedad porque entiende que eso es lo que le tocó. Y nosotros como colegio dentista, odontólogo y la profesión estamos diciendo, basta ya. Usted tiene derecho y ya no más el que a usted esto es lo que le tocó. ¿Por qué llegan ustedes a la instancia de movilización? La semana pasada hicieron una jornada de reflexión, hoy día un paro de advertencia, quizás podríamos llegar a otro tipo de instancias de movilización también. Y puede ser, y ojalá que no. El colegio dentista, los químicos farmacéuticos, no nos hemos caracterizado en la historia de este país por ser gremios o profesionales que estemos en conflicto. Entonces, lo que hay que explicarse y entender a nivel de Ministerio de Salud y a nivel de la moneda y del gobierno es entender cómo en un gobierno como este, de la presidenta Bachelet, donde se ha hecho una fuerte inversión en el área odontológica, quizás como en ningún otro gobierno, terminamos con una paralización de los odontólogos y los químicos farmacéuticos. Es no creíble, no entendible. Pero el tema de fondo, ¿cuál es? Y que lamentablemente le tocó a este ministerio, que no existe pensamiento ontológico, no existe salud bucal y programas... ¿Se prioriza a los médicos por sobre los dentistas? No quiero decir eso porque obviamente las necesidades médicas son infinitas, pero también las odontológicas son infinitas. ¿Ustedes tienen reivindicaciones del tipo laboral, salarial? De todo. Tenemos reivindicaciones desde un punto de vista de la ausencia del rol del Estado en la calidad. Tenemos médicos que se forman, bueno, que tengo muchos amigos, no estoy atacando a los médicos, tenemos médicos que se forman en escuelas de medicina acreditadas, las odontólogas no. Tenemos examen nacional obligatorio en medicina, en odontología no. O sea, tenemos un Estado que se preocupa de la calidad de la atención médica para sus ciudadanos, pero no de la atención odontológica para sus ciudadanos. ¿Y eso se traduce en menores remuneraciones también para el sector odontológico? No, pero es una señal más de que cuando tenemos que darle un pensamiento odontológico a la salud pública chilena no hay con quién interactuar. Y por lo tanto tenemos al final cosas que uno no entiende cómo suceden. O sea, cómo en el Ministerio de Salud no son capaces de entender que la salud pública se hace entre todos los profesionales, químicos farmacéuticos, odontólogos, médicos de esta ley. No nos olvidemos de todos los demás, incluyendo auxiliares paramédicos, enfermeros y todo. ¿Cómo no entienden que cuando se enfrenten y van a hacer una modificación de la 19664, que es nuestra ley, beneficiando solo a uno y no al todo... Beneficiando a los médicos, no a los dentistas. Beneficiando a los médicos y no a los dentistas y a los químicos farmacéuticos, esto iba a ser asumido para nosotros como algo aceptable. Se lo dije a la ministra, para nosotros es éticamente insalvable esta negociación. Si este tema no es plata.
Este tema no pasa por una remuneración más o uno menos. El colegio dentista nunca, y pregúntele a cualquier autoridad del Ministerio de Salud, nunca ha ido a negociar por plata. Doctor, nos queda muy poquito tiempo. En caso de no ser escuchados en sus reivindicaciones, ¿ustedes podrían realizar otro tipo de manifestación, un paro indefinido, por ejemplo, de actividades? No se descarta, no lo queremos. No somos un gremio que ha hecho de este tipo de movilización una forma de relacionarse con las autoridades. Pero las autoridades, una vez por todas, esta autoridad, que tengo muy buena opinión de la ministra, una muy bellísima persona, pero tienen que asumir un costo que es el no haber enfrentado en forma conjunta una negociación médicos, químicos y dentistas. Como no lo hicieron, ahora están en una situación de conflicto, porque seguramente los recursos financieros para ellos en este minuto son escasos. Bueno, tendrán que asumir ese costo y tendrán que entender que la salud pública o la hacemos todos, pero no uno solo. Muy bien, pues doctor Jaime Acuña, le agradecemos enormemente por estar junto a nosotros. No, y gracias por su invitación. Que esté muy bien. Igual. Y con esto ya nos vamos, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar en UCB Televisión. Nos reencontramos mañana. Que esté muy bien.